Hola, les saluda Pablo Olvera. Este es el primer video de mi canal En Busca de la Verdad. Aquí estaré comentando con ustedes acerca del panorama mundial y nacional. ¿Qué es tener el panorama de algo? Es tener la visión completa. Por ejemplo, un arquitecto tiene la visión de todo el edificio y un albañil solo vislumbra la barda o la pared que le toca construir. El arquitecto tiene la visión de conjunto, aunque no esté totalmente terminado el edificio, porque tiene los planos. Eso es tener el panorama. En este canal estaré hablando del panorama de México y el mundo en términos de quién está realmente detrás del poder político, económico y religioso. Hay muchas cosas que decir acerca de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los grupos de países como el G20, el G77, incluso un bloque que está en proyecto y que Vicente Fox acordó con Estados Unidos y Canadá a espaldas de nosotros los mexicanos. Ese bloque es el ASPAN, o Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y que consiste en la unión de estos tres países en una comunidad sin fronteras y con una moneda única llamada Amero. Ese bloque de Norteamérica es una réplica de la Comunidad Económica Europea, que ya funciona así. Tener el panorama completo es lo que nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué Vicente Fox está tratando a toda costa de detener a López Obrador, y la razón es que Fox obedece a los intereses políticos y privados que quieren formar esa unión de Norteamérica. Ese proyecto se iría a la borda o por la borda con la llegada de López Obrador a la presidencia. ¿Para qué quieren hacer ese bloque? Lo explicaré en otro video. Y les adelanto que no es bueno para México. Según unos documentos que desclasificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los expresidentes mexicanos Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría eran agentes de la CIA, Agencia Central de Investigación estadounidense. Una frase en esos documentos es la siguiente: eran agentes de la CIA y en sus ratos libres gobernaban México. Cosa que el único de ellos que aún vive, Luis Echeverría, no ha salido a desmentir. Dato que hay que interpretar como que es cierto lo que dicen esos documentos y que sí fue un agente de la CIA cuando fue presidente. Eso está documentado en el libro Our Man in Mexico, o Nuestro Hombre en México, de Jefferson Morley. Olvídense del pleito con lo de la pensión de Fox. Eso no es lo que en realidad preocupa al cabeza hueca de Chente, sino los intereses externos a los que él sirve y obedece. No tengo pruebas de que Fox y otros funcionarios actualmente estén en la nómina de la CIA. Eso lo tengo a nivel de sospecha o especulación. Sin embargo, ¿ustedes creen que ese cabeza de chorlito de Fox sea diferente a los expresidentes ya mencionados? ¿Ustedes creen que solo a ellos tres reclutó o ha reclutado la CIA? Yo pienso que no. Yo pienso que hay más funcionarios mexicanos al servicio de Estados Unidos y de corporaciones multinacionales, y por eso se conducen así de antipatriotas y entreguistas. Me gustaría saber su opinión. Déjenmela en los comentarios. Debemos entender que a México se le ha insertado como una pieza clave en el llamado concierto global, etc. Eso es lo que significa el eslogan mover a México. Se refiere a mover a México, yo opino, que se refiere a mover a México como una simple pieza de ajedrez. También la frase pacto por México hay que saber leerla. Fíjense que no dice pacto con México, que significaría que el gobierno se une con los mexicanos para traer el progreso, sino que dice pacto por México. Es decir, se hizo un pacto con Peña,
el PRIAN y sus satélites, un pacto de otorgarles poder y privilegios a cambio de entregar México a corporaciones extranjeras, bancos, petroleras, productoras de maíz transgénico como Monsanto. Todas ellas son extranjeras. Eso es un pacto por México y no un pacto con México. Hay un proyecto llamado el Nuevo Orden Mundial que consiste en un gobierno global de unos pocos poderosos iluminados dominando política, económica y religiosamente al mundo entero. Aquí estaré explicando el Nuevo Orden Mundial desde su origen y estaré presentándoles información que aparentemente no está relacionada o cuestiones que no parecen estar conectadas. Pero a medida que vaya desarrollando los argumentos, todos ustedes irán comprendiendo y teniendo precisamente el panorama completo y estarán acompañándome en busca de la verdad. La bibliografía, o sea, los libros y documentos en los que me estaré basando para argumentar es la siguiente. Los 66 antiguos pergaminos hebreos que fueron posteriormente traducidos por la Iglesia y que hoy conocemos como la Biblia. Yo sé que a muchos les parece un libro usado solo para manipular, subyugar y tener poder. En un sentido tienen razón. Así ha sido usada la Biblia, pero antes de descalificarla, escuchen lo que tengo que decir acerca de ella, sobre todo porque me basaré en el texto hebreo, un idioma que tengo algunos años estudiando, y no en las traducciones, que por cierto muchas están mal hechas. Les pido que se tomen el tiempo de ver el texto original hebreo conmigo y lo que tiene que decir acerca del origen de la lucha por el poder en la tierra. Más adelante en otro video me extenderé sobre ese tema. Otros libros son After the Ball de Richard Cohen, el libro de Jazer, el libro de los jubileos, el libro de Enoch, el libro de los gigantes, escrito por Enoch o atribuido a Enoch en forma de pseudoepígrafe, el libro Los viajes de Noé por Europa de Richard Lynch, historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el Talmud, el artículo La Cábala, los masones y Estados Unidos del rabino Ariel Bar Tzadok. Este documento es importante porque introduce a la comprensión de la masonería en la fundación de los Estados Unidos, el dominio masónico en la política de ese país y, por ende, por lo que les he comentado, expresidentes miembros del PRI, precisamente masones, aparecen como agentes de la CIA. Es decir, la masonería de Estados Unidos domina, o la política masónica de Estados Unidos domina a la política masónica de México, de la cual muchos son masones. La clase política mexicana, muchos son masones. Otro libro es Disipando las Tinieblas, traducido por José Cicero Honorato, o Cícero Honorato. Este libro es un manuscrito de uno de los fundadores de la masonería y revela el verdadero origen e intención de esa organización. Otro documento se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Otro libro es titulado Un viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau, un ex satanista. Parece que todo que es bibliografía que está desconectada, pero poco a poco van a ir viendo cómo se relacionan estos temas. Sociedades secretas y movimientos subversivos de Nesta Webster, ese es otro libro. Morals and Dogma de Albert Pike. Pruebas de una conspiración de John Robinson. El secreto de la masonería de José María Caro. Peones en el juego de William Goycard. También el libro Los brujos del poder de José Gil Olmos, periodista de Proceso, en el que por cierto habla de la maestra Elba Ester Gordillo y la ex primera dama de México Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, y la afición de ambas
a la hechicería y el espiritismo, cosa que tiene mucho que ver con la clase política mexicana y tiene mucho que ver con las decisiones de gobierno y también tiene mucho que ver con el crimen organizado. Otro libro es El fraude de la reforma educativa del senador Manuel Bartlett, coordinador de bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, y que revela que la reforma educativa la implementó el masón Enrique Peña Nieto por órdenes de la OCDE, que es un organismo internacional, y la finalidad es crear generaciones de empleados mexicanos para las corporaciones extranjeras en México. También el libro El colapso de la dignidad de Napoleón Gómez Urrutia, quien es candidato plurinominal al Senado de la República por Morena. Él es un perseguido político y ha sido difamado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para destituirlo de la dirigencia del sindicato de mineros y poner a un títere del gobierno al frente de ese sindicato, y así hacer que los mineros sean solo un grupo de esclavos modernos sin ninguna prestación, con salarios miserables, cosa que no pudieron hacer en su totalidad porque los mineros siguieron apoyando a Gómez Urrutia, aún en el exilio en Canadá. También estaré citando algo de lo que publica Alfredo Jalife, quien es el más reconocido experto en geopolítica en Latinoamérica. Aclaro que no es mi intención directa hablar mal de los masones en general, sino de cómo es usada la red de influencia política que esa organización tiene en el mundo. Además comentaré lo que sale en medios de comunicación masiva, o más bien medios de manipulación masiva, qué dicen los pseudoperiodistas, qué dicen los políticos y sobre todo cómo lo dicen. Es muy importante aprender a leer entre líneas lo que nos quieren decir. Existe un concepto en mercadotecnia política llamado diseño de lexis. Diseño de lexis son las frases que usan los políticos y que sus asesores les diseñan. Algunos ejemplos: Anaya es doble cara, mafia del poder, víboras tepocatas. Esa a lo mejor se la inventó Fox, pero se llama diseño de lexis. Esas frases no son frases aisladas. Por esas palabras clave hay publicistas que cobran muy bien para crearlas. Una vez hechas esas líneas se las comunican al equipo que apoya al candidato y eso es lo que salen diciendo en medios de comunicación. Un ejemplo más es la frase de López Obrador es un peligro para México. Esa frase la creó el publicista Antonio Sola y él mismo dijo, ese fue un comercial por el que el equipo de Felipe Calderón me pagó muy bien. Con esa frase atacaron a López Obrador en el 2006. En los próximos videos estaré desarrollando argumentos y conectándolos para revelarles a ustedes lo que realmente sucede en el mundo y obviamente también en México. ¿Cómo eso está relacionado a los escritos antiguos que fueron conocidos por muchos hombres sabios como los libros proféticos? Eso lo voy a hablar con calma para que ustedes también alcancen a verlo. Haré dos tipos de videos, unos explicativos y más extensos, otros más cortos y solamente de algún comentario de unos cuantos minutos. Esperen ambos tipos de videos. Les doy las gracias por su atención. Déjenme sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima. Mientras tanto, sigamos todos en busca de la verdad.